Ok, bueno. Dentro de las uniones o fijaciones, que sería vincular dos componentes para lograr que se comporten como uno solo, clasificamos las uniones dentro de esta materia de elemento de máquina como uniones fijas o uniones desmontables. Decimos que son fijas cuando una vez que se vincularon las piezas no se pueden desmontar. Y ya para hacerlo necesitamos destruir la pieza o parte de esas piezas. Dentro de esas uniones tenemos la soldadura, el tablonado, y tenemos el plantado entre eje y cubo, o sea, entre un eje y una pieza, un eje cilíndrico macho y una hembra cilíndrica. En el campo sería un plantado dentro de campo plástico, con interferencias elevadas entre las medidas del macho y de la hembra, interferencias que pueden ir de 1/10, 2 décimos o más, dependiendo del tamaño de la pieza y los materiales. Entonces son interferencias que deforman plásticamente, que generan deformaciones plásticas, y que para mover eso, desplantarlo, tenés que romper, meter soplete o tornear una de las piezas para poder sacarla y descansarla, porque no tiene la capacidad de poder desprenderse. Y en uniones desmontables es cuando una vez vinculadas las piezas se pueden montar y volver a desmontar sin ningún problema o sin mayores problemas. Esta unión desmontable puede ser el sistema de lo que es tornillo y tuerca, chavetas, puede ser el plantado de un eje y cubo en el campo elástico con interferencias de medidas entre el macho y la hembra reducidas, que pueden ser de 5 micrones a 8 centésimas de milímetro, dependiendo del tamaño de las piezas y de los materiales. Y también está el pegamento, que es los adhesivos, que es una unión anaeróbica que trabaja sin oxígeno y que se pueden desmontar las piezas si se las somete a una cierta temperatura, se pueden llegar a desmontar las piezas. En el tema adhesivo hay un avance tecnológico muy grande y hoy se está resolviendo muchas uniones que antes quizás iban con campos de tolerancia muy reducidos para lograr una pequeña interferencia con un pequeño tiro. Hoy se está resolviendo todo eso también con todo lo que es el tema de adhesivos o pegamentos, que ha avanzado mucho eso. Se están resolviendo varios problemas de uniones con este tipo de pegamentos que están en la industria. Cuando hablamos del plantado de eje cubo, a ver, que decimos que puede ser dentro del campo plástico, dentro del campo elástico, un ejemplo. Tenemos una polea de 1 metro de diámetro y que tiene un agujero de 200 milímetros. Y tenemos un eje que entra en esa polea, o sea, el macho y la hembra, la medida nominal es 200 milímetros. La hembra es el agujero cilíndrico que tiene la polea y el macho es un eje que transmite la potencia. Entonces, para esas semejantes dimensiones de un agujero de 200 milímetros, un tiraje, me llamo tiraje a que la diferencia entre la medida del macho y de la hembra, restando la medida del macho menos la hembra, me da un valor positivo, o sea, que el macho sea de mayor medida
que la hembra. Y cuando digo un tiraje me refiero a esa diferencia de medida que es mayor el macho que la hembra. Entonces un tiraje de un décimo, 8 centésimos, un décimo, para un eje y agujero de 200 milímetros, no es un tiraje en el sentido tan grande que me someta las piezas en un campo plástico. Van a estar quizás dentro de un campo elástico esas piezas. Lo que pasa que para mover eso después, en semejante eje y diámetro, tenés que tener una prensa más que importante para poder prensar y mover el eje del cubo de la polea y poder despegarlo. Pero un décimo en un diámetro de 200 milímetros quizás no es un tiraje tan grande. Podría considerarse que está en el campo elástico. Ahora, tenemos una polea y un eje que tiene 40 milímetros como medida nominal, y si a 40 milímetros le metemos un tiraje de 10 milímetros, es un tiraje que se va, que va a quedar en el campo plástico, que no lo vas a poder mover, que se va a arrastrar el material cuando lo quieras despegar con la prensa, o no lo vas a poder sacar y vas a tener que tornear una de las dos piezas para salvar la otra, o entrar con un soplete a abrir una de las dos piezas. Eso para que tengan una idea de lo que puede ser un tiraje dentro del campo plástico elástico. La otra, ¿cómo metes? Supónganse una polea, vamos de nuevo, una polea con un eje de 40 milímetros, si vos le metes un tiraje de 3 centésimas, ya es un tiraje que agarra y que está bien, pero que con una prensa lo podés llegar a mover y despegar. Te pega un tiro, un fuerte golpe, te va pegando tiros o fuerte golpe a medida que va moviendo, pero se va a mover. En cambio, si en los 40 milímetros le metiste un tiraje de un décimo, y eso queda agarrado totalmente. Queda totalmente agarrado eso. Eso para que tengan más o menos una idea práctica, cómo metés o cómo armás con tiraje las piezas. Y bueno, vas a tener que, para meter con un tiraje de 2, 3 centésimas, a lo mejor corre con una prensa que le vas dando, o lo que haces, metes el eje, le das frío al eje, o lo más común es agarrar a la hembra y calentarla, meterla en algo caliente, calentarla de alguna manera, obviamente que sin que se lleve el tratamiento térmico de la pieza, si tiene tratamiento, pero la calentás y bueno, se dilata la hembra y ahí metes el eje con la mano y después dejas que se enfríe y quedan pegados. Ahora, suponete tenés una polea de 500 milímetros que pesa 300 kilos con un agujero de 150 milímetros y tenés un tiraje de un décimo, que no es mucho para eso, pero ¿cómo hace meter eso ahí adentro? Y bueno, vas a tener que meter la pieza en un horno a 180, 200 grados, a esa temperatura, dejarlo un cierto tiempo, un par de horas, la sacas, medís con un alexámetro que haya dilatado el agujero 3 o 4 décimas y ahí te metes con el eje y te metes con el eje, con todo el equipamiento, con un cáncamo, algo que te ayude a manejarlo, porque se empieza a pesar y lo metes, lo dejas caer. Una vez que hace contacto, se empieza a transferir el calor de la hembra al macho y ahí se empieza a cerrar el agujero y queda cerrado eso. Y va a trabajar y, bueno, no se va a mover. Normalmente esos tirajes los meten también con una chaveta aparte. Bueno, esto es un poco una explicación de lo que es plantado eje cubo en campos plásticos o elásticos y los distintos conceptos de cómo manejar eso. Bueno, en esta unidad hablamos de las uniones o fijaciones como presentación, pero en realidad en la unidad 3 se ve soldadura
En la unidad 4 se ve tornillo, que es unión desmontable, y en la unidad 5 se ve chaveta, que es unión desmontable. Bien. Decimos que la soldadura es la unión de dos piezas de igual o distinto material que se realiza por medio de acción de calor y que puede ser con o sin aporte de material. Si es con aporte de material, el electrodo deberá tener iguales o mejores características mecánicas que el material de las piezas únicas. Por ejemplo, si tenemos una estructura sin soldar, que son dos vigas empotradas que tienen una altura A cada una y un ancho B, el momento de inercia de estas dos vigas sin que estén soldadas va a ser 2 veces B por A al cubo sobre 2. Si esta estructura yo la sueldo, se va a comportar como una pieza única y el momento de inercia va a ser B por 2 veces A elevado al cubo sobre 12, que me termina dando un momento de inercia que es 8 veces mayor a que si las piezas no están soldadas. Entonces, esto es una demostración que a veces, para ciertas situaciones, conviene soldar las piezas y que se comporten como una pieza única, ya sea por necesidades de diseño o comportamiento u otra cosa. Profe, ¿8 veces o 4 veces sería? 8, 2 elevado al... Ah, claro, porque acá tengo 2. Está bien. Es 8 sobre 2, es 4 veces mayor. Está bien. Perfecto. Porque acá tengo 2 y acá 8. Es 4 veces mayor. Bien. Tipos de soldadura. En tipo de soldadura hablamos que puede haber por presión, por fusión o mixtas, por presión y fusión. Vamos a ver una clasificación rápida de distintos tipos de soldadura en cuanto a sus procesos tecnológicos, pero sin entrar en la materia procesos de fabricación o procesos tecnológicos. Solamente una introducción de distintos tipos de soldadura, y la soldadura que vamos a ver para los diseños y todo lo demás es la soldadura por arco eléctrico, que es la soldadura que más quedó, digamos, que mayor uso tiene dentro de la industria metalmecánica. Las otras también tienen uso, pero tienen usos más particulares, y vamos a hablar sobre el dimensionamiento de ese tipo de soldadura. Bueno, un tipo de soldadura es la soldadura térmica, que bueno, acá hay un pequeño esquema, es un proceso que no es productivo, no es para producción seriada. Una caja refractaria, se pone un polvo que es una mezcla de aluminio y óxido de hierro, que se llama termita, adentro, se genera presión entre las piezas y aparecerá una chispa que hace que se haga la combustión de este polvo. Al hacerse la combustión se va a generar calor y ese calor va a servir para poder soldar las piezas. La combustión se inicia con una chispa y luego se pueden alcanzar como 3000 grados dentro de esa caja y con algo de presión van a quedar unidas las piezas. No se aplica en la industria, en lo que es el lote seriado, es lento, se usa en acero de bajo carbono y es una soldadura que no tiene buena calidad. Ingeniero, una pregunta. ¿Para soldar los rieles de las vías no se usa esto? Ahora justo iba a decir eso, que tiene algunas aplicaciones específicas que todavía se siguen usando en la actualidad. Ejemplo, para unir los rieles de las vías del ferrocarril cuando se realiza una reparación de un tramo o algo, esto se hace de la misma manera, pero se agrega
se hace de esta forma, pero se genera un aporte de material también ahí. Hay inclusive, si ustedes ponen un video, yo había encontrado un video que mostraban en Buenos Aires cómo soldaban con una caja de soldadura termítica, cómo estaban reparando y soldando vías de tramos de ferrocarril en Capital Federal. Lo había visto la otra vez, no sé si ya después a ver si encuentro el link. Pero sí se sigue usando para esas explicaciones específicas. Luego está otro tipo de soldadura, puede ser la soldadura por resistencia eléctrica, que usa el calentamiento de las piezas por efecto de Joule y luego se ejerce algo de presión. Estas soldaduras son para barra de menos de 30 milímetros de diámetro, no es tan contaminante como la termítica, dice que tiene menos descarburación. Es un sistema que tampoco es que tenga tanto uso, pero es otro tipo de soldadura. Después está la soldadura por presión y fricción. Este es un proceso de soldadura de buena calidad. Lo que se hace, por ejemplo, acá se muestran dos piezas que están girando a distintos números de RPM y que al estar girando a distintos números de RPM se genera una presión entre ellas que hace que haya una diferencia de velocidad y una fricción, que esa fricción hará levantar temperatura debido a la gran presión y diferencia de velocidad. Entonces, se plantea que en el medio se vacíe un poco ese diámetro para compensar un poco las grandes velocidades periféricas con respecto al centro, que hay poca velocidad periférica. Si no, me va a quedar todo el frente soldado convexo, porque acá no tengo buena velocidad periférica y en las afueras sí. Entonces, las piezas deberían girar en el mismo sentido, pero a diferencias de velocidades, y debido a la fricción y a la presión elevada que se ejerce, se genera calor y las piezas se van a terminar uniendo y van a terminar girando a la misma velocidad. Este es un proceso productivo rápido, se usa en piezas de no gran tamaño, tiene buena calidad y buena terminación superficial. Por ejemplo, en alguna época se usó para unir las válvulas a sus vástagos como un proceso tecnológico, debido a que la reducción de diámetros no podía hacer que la pieza se forje. Entonces, uno de los procesos tecnológicos que se usó en algún momento es para unir las válvulas con su vástago de válvulas. También se usa en otros mecanismos que no tengan tanto volumen y tiene muy buena calidad esta soldadura, pero no es que vos la ves o que la aplicás tan fácilmente y que tenés una máquina para aplicarla tan fácilmente. La soldadura por punto... Profe, una consulta, ¿tiene algún por qué las dos piezas giran para el mismo lado? Y el por qué sería, porque están girando para el mismo lado, para que terminen pegadas girando las dos en el mismo lado y arrastrando una a la otra, pero una a baja velocidad y la otra a mucha velocidad. Entonces, cuando una arrastra a la otra, terminan las dos pegadas girando a la misma velocidad, porque si se sueldan y quiero que estén girando a distinto sentido, cuando se termine de soldar, la voy a empezar a torsionar a la soldadura y a las piezas. Ah, claro, y se podría romper. Claro, sería en contra de lo que queremos hacer. Ah, bien, También, bien, ahí me quedó claro. también, profe, he visto que se hacen con una pieza quieta y la otra girando, y cuando llega a la Claro, temperatura justa se frenan las dos piezas y se le aplica presión. claro, claro, también puede ser así. Yo tiré este ejemplo, también podría ser una quieta y la otra girando. Es así. Y siempre aplicando presión acá, para que genere la fricción. La soldadura por punto es una soldadura utilizada en la industria y todo lo que es tema chapas finas,
más que todo chapa fina. Se habla de que se puede llegar a espesores de 15 o 20 milímetros de chapa, pero lo normal es verla más en chapas más finas. Y después está la soldadura por arco, que es la que presentamos, que es una soldadura que tiene mucha aplicación en la industria metalmecánica. Este proceso se encarga de unir dos metales mediante una fusión localizada producida por un arco voltaico eléctrico entre un electrodo metálico y el metal base que se une. La fusión localizada es la del material de aporte y parte del material base. El principio básico, acá tenemos el dibujo, un electrodo que inicialmente cuando esto se inventa era una varilla metálica, luego se recubrió el electrodo, se descubrió que el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera eran causantes de fragilidad y porosidad, entonces aparecieron electrodos, o sea, así es como arranca todo esto, aparecieron electrodos revestidos que al quemarse se encargaban de generar atmósfera protectora, evitando contaminación y generaba gases ionizantes para mantener el arco, producía escoria para que proteger el metal solidificado hasta que el metal se solidifique, evitaba oxidación. Bueno, ¿qué pasó? Este proceso fue altamente productivo, fue versátil para todo tipo de unión y económico, y de este proceso después termina desembocando otro gran salto o avance tecnológico con los años, que aparecen los sistemas MIG y MAC o MIG-MAC, que usan electrodos de rollos de alambre con alimentación continua automatizada, no usan más revestimiento ahora porque aparte se inyecta en la pistola ya unos ciertos gases protectores que se encargan de proteger el arco y de no generar la escoria que generaba el electrodo revestido. Entonces se genera todo un proceso tecnológico que hace que eso se mejore, que sea más productivo, evitar las pérdidas de tiempo en cambiar el electrodo con la pinza, esto, lo otro, una alimentación continua del alambre, con gases protectores, y bueno, y queda la soldadura por arco con un gran uso en la industria. Este tipo de soldadura es la que va a generar, o la que vamos a estudiar, para dimensionar cordones de soldadura con este tipo de soldadura. Entonces, bueno, hablamos de que presentamos este tipo de soldadura, que se genera un cordón, y que el cordón va a tener un largo real y un largo útil, y va a tener un cierto espesor útil la soldadura, que se mide así, que se llama el largo útil, va a ser el largo real del cordón menos 2 veces el valor del espesor del cordón, y el espesor del cordón se va a medir de esta forma. Entonces hablamos ahora de que un cordón de soldadura no debe fallar, y si falla, va a fallar en el entorno donde está el cordón, que es lo que se llama en la jerga de soldadura SAC. SAC, que significa zona afectada por el calor, y que lo vamos a tratar de explicar después con más profundidad. Esto significa que al soldar los materiales base de las piezas, se va a perder un poco de resistencia debido al cambio de estructura interna por el efecto del calor. Y en esa zona afectada por el calor va a aumentar el tamaño del grano a un 6, 7, y se va a volver más frágil esa zona afectada por el calor. Las tensiones en un cordón. ¿Me escucha, profe? Una pregunta. ¿El tema de la longitud útil se da más que todo por ser conservativo? ¿O por qué se da? No, que siempre se descuenta por norma a la longitud real un espesor útil de cada lado, considerando que esa es la parte activa del cordón y no en la parte donde termina el cordón. Por eso, por norma, se plantea así para los cálculos del área resistente del cordón, que va a ser un A por un L.
Ok, gracias, profe. Entonces, decimos que el material base pierde resistencia debido al cambio de estructura interna. Y bueno, las tensiones en el cordón serán, en vez de a las tensiones las vamos a llamar con la letra ρ, a las tensiones que están sobre un cordón lo vamos a llamar con la letra ρ, para no llamarlo con sigma ni tau. Ese ρ de trabajo en el cordón va a ser una fuerza genérica que actúa en el cordón sobre un área genérica que va a ser una longitud por un espesor del cordón. Esa tensión de trabajo en el cordón deberá ser menor a una tensión admisible del cordón de soldadura. Esto ya lo vamos a ampliar luego. Primero ahora hablamos de una clasificación y disposición de cordones de soldadura. Podemos clasificarlo en A según la dirección que tienen respecto a la carga actuante y B según la forma geométrica. Según la dirección que el cordón tiene respecto a la carga actuante, podemos tener un cordón. Acá tenemos dos chapas o piezas que se están uniendo y podemos tener un cordón longitudinal, transversal o oblicuo con respecto a la carga actuante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ahora lo escuchamos. Sí, profe. Bueno, se me cortó internet, se habrán dado cuenta.
Bueno, ahora voy a proyectar de nuevo y vamos a tratar de seguir con la clase. Entonces le decía que un cordón transversal a 45 grados logra tener menor tensión que un cordón transversal. Un cordón oblicuo tiene menor tensión que uno transversal porque la tensión directa va a estar en esta dirección y 45 grados voy a tener la mitad del valor absoluto de la tensión directa. ¿Podría repetir eso, profe? Cordón transversal tiene una tensión directa que va a dar una tensión máxima en el punto A. En este, la tensión directa sería esta tensión máxima, pero en el cordón a 45 grados puede tener un esfuerzo normal y uno de corte, pero que va a ser el esfuerzo normal la tensión máxima sobre O, y el de corte va a ser la tensión esa máxima sobre O. Entonces, por ahí va a tener más resistencia este cordón, porque el cordón se fragiliza, la zona se fragiliza, y en los materiales frágiles son más sensibles a los esfuerzos normales, y así bajar el esfuerzo normal del cordón. Eso es lo que quería explicar ahí con ese tema. Gracias, profe. Hablamos de la clasificación según forma geométrica de cómo son los cordones. Y acá yo doy una clasificación intuitiva inicial. Hay miles de clasificaciones más con miles de versiones más de tipo de cordones. Pero bueno, viene los cordones con la disposición a tope de las chapas que pones tener. A tope, sin retoque, cuando soldaste de un solo lado y te quedó medio vacío allá abajo, o a tope con retoque, soldaste los dos lados. En este caso, el espesor A útil del cordón vale 0,7 del espesor de la chapa. Y en este caso, con retoque, el espesor A es igual al espesor T de la chapa. Podés unir a tope dos chapas de distinto T, entonces el espesor sin retoque va a ser 0,7 del T mínimo, y acá con retoque va a ser igual, el A va a ser igual al T mínimo. Podés unir a tope con bisel en B a 60 grados, hay otros biseles a 45 grados, pero se dice que se gasta más cordón de eso, se gasta más material de aporte, por eso no se usa. Entonces, bueno, tenés biseles a 60 grados, que puede ser sin retoque o con retoque. Acá el A es 0,7, acá el A es igual a T. Podés tener bisel de distintos espesores, donde con retoque te queda el A igual al T mínimo, y sin retoque el A igual a 0,7 el T mínimo. Lo ideal sería hacer el bisel a 45 grados de cada lado, pero para evitar no gastar tanto material se suele usar a 60 grados. Tenés bisel en X, doble bisel que haces con retoque de un lado y del otro para que entre más. Esto verde, que está marcado acá, 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 serían excesos de cordones de soldadura que ya no trabajan. Con bisel en X va con retoque, el A igual a este mínimo. Después podemos tener a solape, que está el solape transversal y el solape longitudinal. En el transversal el esfuerzo se distribuye uniformemente, no hay una limitación de la longitud.
y se distribuye uniformemente el esfuerzo sobre el cordón. En el longitudinal, el esfuerzo externo no se distribuye homogéneamente en todo el cordón y se le tiene que limitar la longitud. ¿Por qué eso? Ya lo vamos a explicar después. Tenemos solape transversal, puede estar con un cordón débil, el A es menor o igual a 0,7 del T mínimo, sin retoque, o con un cordón fuerte con retoque. Este cordón va a tener mayor concentración de tensiones que este. O sea que le meto más material y obtengo menos beneficio. Profe, Una pregunta, disculpe, profe. a mí no me queda muy en claro qué es el tema ese del retoque en el cordón. No sé si lo Sí, puedo volver a sí, explicar. te lo explico. Pero voy a ir acá. ¿Ve este cordón? Está Sí, hecho profe. de este lado de arriba solamente. La soldadura no va a penetrar ahí. Si usted lo da vuelta y hace otro retoque con otro cordón del otro lado, va a generar esto. A eso Sería, llamo con retoque. Y a sería, esto sin digamos, retoque. rellenar bien la soldadura. Por eso, no va a llegar a rellenar bien, normalmente, si no retoque el otro lado. Entonces se dice sin retoque y con retoque. Bien, claro, profe. A eso queremos decir. ingeniero, otra consulta. En el caso de la soldadura esa longitudinal, si la longitud es muy larga, por eso se suele soldar de tramos, digamos. Sí, también tiene que ver por la deformación, pero ya voy a explicar lo de la longitud larga. Ahora yo lo explico, denme un poco más de tiempo que ya llego. Pero el tema de soldar de tramo también tiene que ver con otras cuestiones de ir soldando de tramos para ir repartiendo la carga de calor y el cordón para que no se vaya deformando totalmente las piezas y que no queden bananeadas después de hacer un cordón entero y largo, que empecé en una punta y terminé en el otro. Pero lo de la longitudinal ya lo voy a explicar por qué se limita el largo. Ya después, denme un minuto. Sí, sí, gracias. Profe, en esa parte ahí del solape transversal, ¿por qué se llama uno cordón débil y el otro fuerte si parece que no tiene beneficio ninguno de los dos? Pero se muestra que si acá usted genera un cordón con esta forma, con el electrodo, sin seguir generando aportes acá arriba, puede generar lo que se llama un cordón débil, que va a tener la misma resistencia que usted ve como fuerte, es como un llamar esto, y que este le va a concentrar más tensiones que este. Eso es lo que se quiere decir en esta comparación. Ah, perfecto. Y en la longitudinal, cuando vos tenés un solape longitudinal, ahí es donde se complica el tema del largo, porque se distribuye diferente las tensiones en el cordón. La tensión media en el cordón distribuida desde acá hasta acá, cuando vos aplicás esta fuerza, debería ser una tensión media uniforme, considerando todo 100% rígido. Entonces, debería tener una tensión media distribuida totalmente en el cordón. Pero ¿qué pasa? Las piezas se deforman, no son 100% rígidas. Entonces, si en A actúa la fuerza F y en A', hacemos una demostración de cómo se distribuyen las tensiones, considerando que el material no es 100% rígido. Este dibujo corresponde a que en A actúa F y en A' nada. Entonces las tensiones tendrían esta distribución, con un pico que es un 50% más que la tensión media distribuida si esto fuera teóricamente todo rígido, los cuerpos. Después, si en A' actúa F' y en A nada, se distribuye al revés, superponiendo los efectos entre F y F',
me queda una distribución con una panza que me genera un pico que es mayor al pico, a la tensión media en el cordón. Entonces, si esto es largo, esos picos se hacen más grandes. Entonces, si haciendo el análisis para F y F2', me queda esta distribución. Y haciendo el análisis, denme un minuto. Denme un minuto que nos falta acá, hay un temita del dibujo que no está bien. Déjenme corroborar una cosa. Haciendo un análisis para F y F2', si en A actúa F2' y en A' nada, me queda esta distribución. Si hago superposición de efectos, es más perjudicial aún. Me queda una distribución de que puede tener un pico de hasta 3 veces la tensión media. Entonces, por eso se trata de que los cordones no sean tan largos para que no se genere una pico de tensión tan grande en este tipo de cordones longitudinales. Entonces, cuando es 100% rígido o teórico, esto va a distribuir así. Luego, cuando en A actúa F y en A' nada, tengo esta forma. Cuando en A' actúa el F' y en A nada, tengo esta forma. Superponiendo los efectos, lo que darían el F' y el F, me queda esto. Y si hago el análisis entre F y F2', todavía es más perjudicial el pico de tensión. Por eso se dice muchas veces que en los cordones longitudinales se tratan de no hacer tan largos para no tener una mala distribución de tensiones. Amén de eso, si vos empezás a soldar un cordón longitudinal de 1 metro y empezás con una punta y terminás con el otro, por el efecto de la temperatura y la dilatación, se tiende a banañar todo. Entonces también, muchas veces, cuando vos tenés que hacer un cordón largo de 2 o 3 metros, lo repartís en cordones y empezás a soldar de una punta un pedazo, después vas, soldás del otro pedazo otra punta, después volvés así, vas llegando al medio para evitar dilataciones. Son procesos y, digamos, experiencias que se tienen que hacer en cuanto a la soldadura para considerar todas estas consideraciones como las deformaciones y la dilatación. Otro tipo de soldadura es en ángulo, que podés tener también el A es 0,7T mínimo, y decimos cordón fuerte cuando tiene esta forma y cordón débil cuando tiene esta forma, y decimos que este tiene más concentración de tensiones que este. Pero en realidad el A es prácticamente igual, del fuerte y del débil, solamente que acá tengo material de más y concentro más tensión. Estos serían en principio algunos de los tipos de cordones o enfrentamiento de las chapas para soldadura. Si ustedes se meten en internet, hay seguramente muchísimos más clasificaciones. A ver. Profe,
A ver, pónganse ahí, les voy a proyectar internet. Profe, Sí, el cordón fuerte tiene más concentración de terciones porque es más grande la zona afectada por no, el por la calor o por terminación, por la la metodología del terminación, cordón. genera una parte con más concentración de tensiones que la otra terminación generando un radio y este genera un radio contrario. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Tremendo Bueno, fondo. ahí tienen, por ejemplo, qué sé yo, imágenes de tipo cordón de soldadura. Y acá te explican los métodos, la manera de hacer un cordón, cómo podés llevar el electrodo, las distintas formas. Bueno, hay muchísimo de todo esto. Hay muchísimo. Por ahí, de a poco estoy tratando de agregar cosas en este apunte que recién hice el año pasado y lo quiero mejorar. Y ahí aparecen un montón de cosas que puedo agregar. Y bueno, de a poco se va a ir haciendo todo eso. Pero bueno, podrán ver que hay muchísimas normas de soldadura, muchísimas clasificaciones, formas en que lo haces. Cada cosa que tocas, tenés información. Miren, por ejemplo, acá en este que toqué, movimientos de avance, cómo llevar el electrodo. Fíjense si lo tenés que hacer en vertical, a 45 grados, cada uno tiene sus componentes y sus dificultades o no, y que eso da distintos tipos de soldadores homologados, ¿no es cierto? Para hacer todo este tipo de trabajo, más que todo en piezas de Ingeniero, una pregunta. O sea, ¿la forma del cordón de soldadura ayuda en algo a las tensiones, en algo de eso? ¿O solamente... es que cada uno va a trabajar con un tipo de tensiones y ahora, bueno, la idea es ver un poquito todo eso, ¿no es cierto? Está. Ya lo que vamos a hacer ahora es tratar de evaluar todo eso. Vamos a hablar ahora de la tensión admisible, el cordón de soldadura, que acá viene un poco cómo dimensionamos cordones. Recordamos que la tensión en el cordón es una carga genérica sobre el área del cordón, y todo eso tiene que ser menor o igual a una tensión admisible del cordón. Entonces decimos, por ejemplo, una de las normas, la DIN establece que la estructura soldada que se somete a un ensayo, el cordón no debe fallar y debe fallar en la zona del entorno del cordón, que es la SAT, zona afectada por el calor. ¿Qué pasa? Al soldar la estructura decimos que el material base pierde resistencia debido al cambio de estructura interna por efecto de calor. En esa zona aledaña del cordón, que llamamos zona afectada del calor, el material aumentará su tamaño de grano, probablemente se volverá tendenciosamente frágil, por más que el material base sea dúctil, en esa zona se puede fragilizar, porque si aumenta el tamaño de grano y por cuestiones de efecto de temperatura se fragiliza. Entonces, en esa zona del SAT, el material cambia sus propiedades mecánicas, pierde capacidad de resistencia, un 15% aproximadamente, y pierde capacidad de deformación entre un 30 y 50%. ¿Qué es lo que hace? Al perder capacidad de deformación, es lo que cambia la naturaleza de ese material, que antes era dúctil y ahora se lo considera en esa zona frágil. De acá agregué unas imágenes este año de internet tratando de mostrar un corte de una soldadura con la región hundida del metal de la soldadura, y luego esta zona es la zona SAC afectada por el calor, y luego queda la zona de material base. Acá otro dibujo donde explica el metal aporte soldado, la zona de penetración que se funde en el base con el de aporte, y después aparece el SAC,
que es la zona afectada por el calor, primero con grano grueso, después con grano fino y después queda el metal base como estaba. De los dos lados lo mismo, entonces a esta zona se le llama SAC, zona afectada por el calor. Un poquito traté de buscar ya una serie de imágenes para ayudar con todo esto. Y bueno, ¿qué pasa? El material base de las piezas a soldar va a tener una tensión admisible, que va a ser función de las cargas, del material, sigma F y sigma R, y el coeficiente de seguridad, como se menciona en tensión admisible. Por otro lado, el cordón de soldadura va a tener una tensión admisible, que la voy a llamar ρ admisible, que va a ser menor a la tensión admisible del material base. No puedo conectar el auricular. En realidad, para ser más específico, la tensión admisible del cordón de soldadura estará dada por la tensión admisible del material base en la zona del SAC, que es donde se debilita esta zona afectada por el calor. Recordemos que no debe fallar el cordón, sino la zona del entorno del cordón. Entonces, ese ρ admisible de un cordón de soldadura va a ser la tensión admisible del material base menos aproximadamente un 15%, debido a la pérdida de resistencia del material de ese material base. Entonces, la tensión admisible del cordón de soldadura siempre va a ser menor a la del material base que estoy uniendo. Además de disminuir un 15% por efecto del calor en la zona SAC, vamos a tener pérdida de resistencia debido al tipo de esfuerzo que actúa en el cordón. Entonces, ¿qué pasa? En esa zona aledaña del SAC, el material se transforma en frágil y se comporta como frágil. Entonces voy a tener que el ρ admisible del cordón va a ser el sigma admisible del material, que es sigma influencia sobre n, por el alfa n, que alfa n es un número menor que 1, que es un coeficiente de reducción por efecto de la soldadura y por el tipo de esfuerzo que está sometido a la soldadura. Esto va a dimensionar y es menor que 1, ese alfa. ¿Y cómo lo vamos a evaluar ese alfa? Lo vamos a evaluar de esta forma, vamos a decir bien. Cordón es sometido a tracción, pierde 15% por efecto de la soldadura, de resistencia, y una pérdida adicional de un 10% por el esfuerzo de tracción que actúa sobre esa zona frágil. En total pierde un 25% y ese alfa n lo evalúo en 0,75, entonces me queda que ρ admisible para un cordón de soldadura es el sigma de fluencia del material base sobre n por el alfa n, que es 0,75. O sea que estoy perdiendo un 25% con respecto al base cuando el cordón trabaja a tracción. Si el cordón trabaja con presión, pierdo el 15% de efecto de soldadura. A la compresión, el material frágil no le hace nada, entonces no pierdo esfuerzo adicional y solamente queda un 15%, o sea que el alfa n me queda en 0,85. ¿Por qué? Porque en esa zona que es frágil, el material frágil se banca la compresión, pero no se banca la tracción. Entonces, ahí no pierde por compresión nada adicional. Por flexión, pierdo el 15% común por el efecto soldadura y un 5% más por esfuerzo normal de flexión. Pierdo total un 20% y me queda que el alfa n es 0,80. Y por corte pierdo el 5% por efecto de soldadura y un 5% más adicional por esfuerzo de corte, que me daría un 20%. Pero ¿qué pasa? En total pierdo un 35%. El alfa n no es 0,80 sino 0,65. ¿Por qué? Decimos que como esa zona es frágil, la tomamos como un material frágil a esa zona SAC, y el tau de fluencia es 0,80 del sigma de fluencia. Entonces, ese 0,80 de alfa n por 0,80 de sigma de fluencia, porque el tau de fluencia es 0,80 de sigma de fluencia, en materiales frágiles, aplicando tercera teoría, me queda 0,65. Entonces, decimos que el alfa n para los cordones, o sea que los cordones que trabajan a corte, decimos que pierden un 35%. Y que le queda un alfa n igual a 0,65.
Este cuadrito de resumen, después lo usan en el práctico para resolver ejercicios. Y después hace una aclaración que la soldadura en ángulo, por más que el esfuerzo externo sea de tracción, donde la soldadura está en ángulo, siempre una cara va a trabajar a corte. Entonces se considera que la soldadura en ángulo le metemos un alfa n de reducción de 0,65. Siempre. Independientemente del tipo de esfuerzo externo que tenga el cordón para ángulo. Pero siempre consideramos que trabaja con un alfa n de 0,65. Esto sería la primera parte de soldadura, que es la introducción de los tipos de cordones y lo que es la zona SAC y RO admisible de un cordón de soldadura. Soldadura, el tema de soldadura, la unidad se compone, yo la tengo dividida en 3 apuntes PDF. Este es la primera parte PDF. Después va a venir la segunda y la tercera, que yo quiero corregirle unas cositas, quiero revisar que del 2020 podía haber unos detalles y cosas, y ver si puedo mejorar unas cositas antes de publicar la versión 2021. Que lo voy a hacer luego para la próxima clase que tenga. Yo hoy doy hasta acá. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto. Me preguntan. Y aclaro cualquier cosa. Profe, a mí no me quedó bien claro, como que me perdí en esa parte, cómo sacar el coeficiente alfa, cómo le hago calculado, digamos. El alfa N, Sí, sí, profe. esto acá. Sí, alfa N. Bueno, ¿no le queda claro de dónde sale este 0,75, por ejemplo? Sí, 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 eso mismo. Bueno, mire, usted pierde un 15% por efecto de soldadura y un 10 más por esfuerzo de tracción que afecta al cordón de soldadura frágil. En total pierde un 15 más un 10, un 25. Entonces, si yo voy a perder un 25, el alfa n va a ser 0,75 del valor que tenía el material base, porque estoy perdiendo un 25%, entonces el número sería 0,75. ¿Se entiende? Ah, está bien, está bien. No, justo se me había cortado en esa parte, por eso no entendí bien, profe. Gracias. Así sería para el resto de los cordones. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, le quería preguntar si podía volver a explicar el tema de por qué el cordón fuerte concentra más tensiones. Déjeme llegar ahí. Nosotros aclaramos o decimos, este cordón tiene un exceso de material encima, se hace una curva positiva, y en este punto y en este, la concentración de tensiones va a ser mucho mayor a que si el cordón está empalmando, como lo que se llama un cordón débil, que empalme como haciendo un radio. Ahí el ángulo va a ser obtuso, acá agudo, y va a concentrar más tensiones. Eso es lo que decimos. Ah, está bien. Y digamos, ¿cómo se hace para obtener las distintas formas, profe? ¿Perdón? Digamos, para obtener los distintos tipos de cordones, ¿es un tema de técnica o se trabaja, digamos, Procesos después de soldarlo? tecnológicos y cuánto aporte y cuántas veces pasa por un cordón también después. A lo mejor le pasaron encima este cordón después de nuevo para aportarle más y le queda así. Y, Claro. no suma nada. Digamos, si por algún error, digamos, en la soldadura termino teniendo un cordón fuerte, ¿se puede pasar, por ejemplo, la moladora para corregirlo? No, yo lo dejaría así, listo. Pero lo que aclaramos es que si usted ve un cordón que parece más gordo, no quiere decir que tenga más resistencia que este cordón que se ve empalmado. Normalmente, naturalmente, debería salir así el cordón. Pero, o qué sé yo, un soldador puede decirle paso de nuevo para reforzar y le agrego más material y al final no sirve de nada. Acá hay todo un tema con los procesos tecnológicos de cordones y todo lo demás, ¿no? Todo un tema más, como decimos siempre. Cada unidad de esto es todo un tema, toda una vida en algo de esto, ¿no? Para tener buenas experiencias y trabajar en esto. Que les toca trabajar
fábricas que están generando cordones todo el día van a vivir varias experiencias de todo esto que se está nombrando teóricamente, ¿no? Bien, profe. Muchas gracias. También, acá yo no lo dije, ¿no? Yo no lo dije, algo que lo debería haber dicho. Fíjense, algo que no dije, que está bueno aclarárselo. La estructura soldada, sean de compromiso, no es joda, agarra 2 fierros, los soldá y listo. O lo agarran, los soldá y algunos agarran y lo tiran al agua para que se enfríe rápido. No. El tema del precalentamiento de las chapas antes de soldar y del postcalentamiento o tratamiento térmico de distensión o recocido después de soldar una estructura soldada es muy importante. Es muy importante ese tema. Hay estructuras soldadas que vos, para soldarlas, la tenés que, o conviene por ciertas situaciones, calentarla antes de soldar a la estructura, llevarla a 200, 300 grados, soldar, y después de soldar, tratar de mantener caliente un tiempo, inclusive después se puede hacer un tratamiento térmico, de un pequeño, qué sé yo, recocido, o un revenido, o quita de tensiones a toda la estructura soldada, para liberar esas tensiones que generan el cordón de soldadura y todo lo demás. Es todo un tema. Alguna vez, en un curso que me tocó hacer de soldadura, con un tipo que, digamos, que su vida eran los cordones de soldadura. Un tipo que representaba una marca de electrodos, como todos, ¿vieron? Pero el tipo era especialista en soldadura y contaba que estaban soldando unos gasoductos, unos caños de 2 metros de diámetro, con soldadores matriculados de altísimo nivel, y estaban soldando caños que formaban gasoductos, con caños de medio metro o 1 metro de diámetro, en el sur. Y que lo llamaron porque dice que buscaban el electrodo correcto, el bisel, todo, hacían la soldadura, la terminaban de hacer y se partía. ¿Y por qué se partía? Porque estaban laburando en el sur con el material recontra remil frío, en intemperie, con temperatura, a lo mejor en la mañana tenían 10 grados bajo cero, y estaban soldando y el material base estaba muy frío, soldaban, la soldadura se enfriaba rápidamente por el ambiente frío, se fragilizaba todo de golpe y se terminaba partiendo, por ejemplo. Entonces, todo este tema es un tema que implica todo un proceso tecnológico, ¿no? Y toda una serie de estudios a la hora de aplicar soldadura. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí. Y lo ideal sería 45 para distribuir las tensiones 45 grados, pero aporta más material, por eso a veces los biseles que se suelen hacer se hacen con ángulo de 60 o 45. No es fácil biselar chapa, muchas veces no biselan. Lo ideal es biselar para que penetre bien. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, a mí me quedó muy claro cuando compara la soldadura transversal
cuando conviene hacerla a 45 grados. Bueno, se lo voy a tratar de explicar de nuevo. Gracias. Tengo un minuto. Voy a anotar esto. Me había olvidado explicarle el precalentamiento y postcalentamiento de las estructuras soldadas. Beneficio que tiene. Me olvidé. Ahora, vamos a esa zona. La página 8 está. Un punto de análisis de este cordón de soldadura va a tener una tensión directa va a valer sigma máximo, ¿ok? Que es directamente proporcional al esfuerzo directo que tiene. En cambio, si lo metemos a 45 grados, el esfuerzo directo no pega directo en el cordón con el esfuerzo normal, sino que el esfuerzo normal es la mitad, porque por el círculo de Moore, los 90 grados de los 45 son 90, y el esfuerzo normal le queda la mitad y le queda un esfuerzo de corte. O sea que en este cordón va a tener tensión de corte y tensión normal, pero disminuye las normales, que son una de las que hace sensible al esfuerzo, al cordón de soldadura. Eso es lo que se quiere explicar, que se puede lograr una mejor distribución de las tensiones en el cordón haciéndolo a 45 que haciéndolo a 90. Eso es lo que quise decir ahí. Gracias, profe, está bien. Bien. Profe, ¿Sí? El factor alfa que calculamos al final, solo se usa para el cordón, ¿no? También No para lo el escucho. dimensionamiento de las piezas. No lo escucho. No lo escucho. ¿Puedes repetir? Ahí se me- Hola. ¿Profe? ¿Sí? Hola. Sino que le escribo por el chat a la duda, porque se corta Conci. Se corta. A mí se me está cortando. ¿A todos lo escucharon mal? Sí, profe, se corta. Bueno, bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿ahora me escucha? ¿Sí? Disculpe, se me había cortado el internet. No, digo el factor alfa que vimos al final, ¿solo se utiliza para la tensión admisible del dimensionamiento del cordón o también para el de la pieza? No, la pieza de material base es otra cosa. Es para el cordón. Usted lo aplica al cordón, a la tensión admisible del cordón. Y digamos, esa disminución de resistencia en la zona afectada por el calor no nos podría ser perjudicial en el trabajo de la pieza, ¿o? Y si por eso por eso decimos que el alfa disminuye la resistencia del material base en el cordón. Por eso decimos que un cordón tiene menos resistencia que el material base. Ah, bien, bien, bien. Entiendo. Digamos, nunca se va a llegar a exigir el material al máximo, digamos, siempre va a ser el cordón. Sí. Perfecto. Gracias, profe.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. Cualquier cosa, lean y después me pregunten en otra clase. Voy a tratar de dejar, dentro de lo posible, voy a tratar de dejar unos minutos después de cada clase para ir respondiendo preguntas.